Hablemos de los refaítas. Génesis capítulo 14, versículo 5, la segunda parte. Voy a leer el 5. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaítas en Astarot Carmaim. Astarot es la misma Astarte, es la misma Ishtar, la misma Ator, la misma Afrodita, la misma Venus, es la misma Semiramis. Estos eran los que moraban en ese tipo de ambiente religioso, los Refaim. Los Refaim, en el hebreo, en muchos versículos que ustedes van a ver aquí, vamos a mirar algunos, y a veces cuando aparece la palabra refaíta o refaín, aparece traducida en esta versión Reina Valera como gigantes. También incluso a veces aparecen 5 veces la palabra refaín, 2 veces la dejan sin traducir y 3 veces la traducen como gigantes. Por eso les dije que tenemos que ir al hebreo, porque a veces los gigantes viene de la palabra nefilim, pero los nefilim son diferentes de los refaim. ¿Y refaim qué significa? Significa curanderos. Solo que cuando ves el resto de los contextos, te das cuenta que el uso de las plantas que se pueden usar para bien, cuando la fórmula se tuerce, entonces se vuelve para mal. Un medicamento se puede volver veneno. Todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desechar, dice la palabra del Señor. Pero si nos ponemos a hacer con la amapola, por ejemplo, nos ponemos a hacer opio, o con la marihuana, la cannabis, que es para el reumatismo y no para fumársela, sino para frotársela y curar el reumatismo, la artritis. Cuando se fuma, entonces es cuando eso se vuelve malo. El yagé, para algo lo habrá hecho Dios, pero algunos, sus sentidos naturales son cerrados, se les abren los sentidos del mundo espiritual y ven hasta los espíritus de las plantas, el espíritu de los árboles, y todo eso se usa en la hechicería. El Wicca, que es un tipo de brujería usando plantas, Wicca, entonces todo eso está incluido allí en la palabra Rafa, o sea, médico. El Señor es Yahvé Rafa, nuestro sanador, que quita nuestras dolencias, sana nuestras enfermedades. Pero algunos, en vez de ir al Señor, van a José Gregorio Hernández, al Negro Felipe, al Indio Guataipuro, a María Leonza, y empiezan a entrar en ese ocultismo. También dizque para ser sanados. Y hay testimonios de sanidades. Por eso demonios que se mueven entre esa falsedad, porque el diablo es un imitador de lo de Dios y quiere que también los hombres le rinden adoración y honra. Hoy estaba leyendo la saga de los Refaim, que en el ugarítico se llaman allá los Ratoumas, y se les trata allá también de divinidades, de dioses, o sea, como si fueran ángeles caídos que se mezclaron ya con los seres humanos, y ese producto los divinizaban también. Entonces refaítas viene de Rafa, sanador, Dios sanador, Yahvé Rafa, que quiere decir yo soy vuestro sanador. Ellos, los refaítas, son personas que se traduciría como curanderos, que a veces curan y que a veces hechizan. A veces no solamente aparecen el nombre y la obra de ellos como si estuvieran curando enfermedades, sino también abatiendo, como quitándole la energía a la gente. De hecho, el verbo Rafa es como quedar alicaído, debilitado. O sea, cuando se hacen brujerías, a veces se ayudan a algunos, los curan para ganar gente, para engañar, pero esas son cosas que están mezcladas y que vienen de esas mezclas. Aquí en Génesis 14 es la primera vez que están mencionados los refaítas, los refaim. Si uno ve este verso aislado,
sin encontrarse con otros textos que están por ahí, que a veces aparecen donde uno menos se los imagina, pero ahí están. Y ahí es cuando uno empieza a entender qué tipo de guerra era la que se estaba librando y cómo que Kedorlaomer peleaba contra estos y también con los de Sodoma, porque parece que los de Sodoma eran como más cercanos con este otro grupo, este otro conjunto de pueblos que estaban allí, que iban a ser derrotados. Y cuando te encuentras con unos versículos que luego vamos a ver, esos versículos va uno a entender quiénes eran esos refaítas. Empezamos a ver un poco de la realidad de esa guerra que tuvo que vivir Abraham, que tuvieron que vivir los israelitas cuando entraron a Canaán. No solo al principio en el mundo antediluviano, hermanos, en el mundo antediluviano hubo esas cosas, pero luego también una guerra bisecular, inclusive posterior al diluvio, porque Abraham es posterior, Moisés es posterior, David es posterior. Los días de Noé y los días de Lot, que están separados por el diluvio, pero simplemente tipifican los días cercanos a la segunda venida del Señor Jesús, es justamente en esos contextos de Noé antes del diluvio que pasó y que existieron estos Nefilim, y luego después del diluvio también ocurrió en los tiempos de Abraham, en los tiempos de Lot, y también luego ocurrió en los tiempos de Israel, que eran esas batallas de Yahvé, como en Números capítulo 21 verso 14 se dice, en la época de Moisés, con las guerras de Israel, con las guerras de David, incluso que David también tuvo que enfrentar gigantes. En esas guerras de Yahvé son las que Él quiere, Dios quiere que nosotros entremos y que nos entrenemos, porque también somos participantes de esas guerras, que no tenemos lucha contra sangre y carne y a veces no las entendemos bien. Entonces el Señor tiene que ir enseñándonos de a poco.